Hola a todos, soy la doctora Camila Quintana. Vamos a, les voy a presentar la clase del día de esta semana, que es referente al manejo de pacientes con discapacidad intelectual en medicina. Voy a comenzar dándoles algunas herramientas básicas del manejo general de los pacientes con discapacidad intelectual. Y luego vamos a ir tocando los diferentes tipos de pacientes que ya se han hablado en las clases anteriores. Como principal objetivo de esta clase, les pido que tengan la mente bien abierta. Algunos de los tips, herramientas que les voy a estar compartiendo pueden sonar súper lógicos, pero quiero que los tengan súper presentes, ya que si es que nunca han tenido la experiencia de tratar o de atender a pacientes con discapacidad intelectual, les va a pasar que, y es algo muy normal, que las primeras veces va a ser un poco nervioso, van a estar un poco nerviosos, ¿ya? Y lo más probable es que se les olviden algunas cosas básicas de la comunicación, ¿ok? Así que para que comencemos esta clase con una mente bien abierta, ¿ya? Ok, partiendo con el tema principal de cómo comunicarnos con el paciente, siempre es hablarle al paciente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los pacientes con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad intelectual acuden a las consultas a diferentes lugares y se movilizan, normalmente con un familiar, con un tutor o con un acompañante. ¿Ya? Siempre es importante que nosotros como personal de salud se le hable directamente al paciente y no al acompañante, ¿ok? Saludando al paciente, saludando a ambos, pero hablándole directamente al paciente, ¿ya? Posterior a conversar con el paciente, uno puede determinar qué grado de comunicación verbal y no verbal tiene el paciente. Y obviamente si es que tenemos alguna dificultad en la comunicación, se le puede pedir al paciente que lo vuelva a repetir o ya pedirle ayuda también al acompañante porque son los que más conocen normalmente a los pacientes. El tono y volumen que tenemos que tener y ritmo que tenemos que tener con los pacientes con discapacidad intelectual siempre tienen que hacerlo de manera relajada, nunca forzado. ¿Ah? No estar hablando a 1000 por hora, tomarse su tiempo con los pacientes. ¿Sí? La comunicación debe ser fácil, debe ser clara, debe ser entendible por todas las personas. Muchas veces nos pasa que como profesionales de la salud usamos muchos términos médicos, términos científicos que no son claros para toda la población. ¿Ok? Por esto les enfatizo que cuando usen alguno de esos términos, que está bien que los puedan utilizar, pero que posterior a utilizarlo expliquen qué significa este término. ¿Ok? Hay que comprobar que el mensaje ha sido entendido por el paciente. ¿Ok? Siempre tenemos que buscar en la cara del paciente algún signo de confusión o en la cara del acompañante algún signo de confusión y lo más fácil para esto es pedirle, por ejemplo, al paciente que vuelva, por ejemplo, si le estamos pidiendo que haga algún ejercicio o que haga alguna actividad en particular, le pedimos al paciente que se lo mostramos y luego se le pide al paciente que lo haga él, ¿ok? Para que nosotros estemos seguros de que lo comprendió en su totalidad. Y si es que es alguna instrucción, siempre dejarla escrita, explicársela tanto al paciente como al acompañante y así corroboramos que el mensaje fue comprendido. Para esto también se pueden usar métodos normalmente llamados comunicación aumentativa, que es principalmente para que la comunicación sea un poco más fluida y un poco más fácil. Y esto se basa principalmente en utilizar herramientas
que ya pueden ser herramientas prehechas por nosotros, pueden ser imágenes, pueden ser peluches, pueden ser diferentes tipos de materiales, como también pueden ser nuestro propio cuerpo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos los pictogramas que se llaman, que son las imágenes de acá arriba hacia la izquierda, que son imágenes que nosotros podemos descargar de cualquier página de internet, buscamos en Google pictograma de algún tipo de acción que queramos explicar y lo podemos tener impreso en nuestra consulta y lo utilizamos para explicarle ciertas acciones al paciente, por ejemplo. También se puede usar lo que tan comúnmente se usa, el dedo para arriba, el dedo para abajo, para explicar cómo nos encontramos o si es que estamos entendiendo la comunicación. Posterior a eso también podemos usar tanto las expresiones faciales nuestras como las del paciente, pero también, por ejemplo, podemos utilizar imágenes de expresiones faciales en donde nosotros le podemos pedir al paciente que elija cómo se siente en ese momento o qué nos quiere explicar. ¿Okay? Luego, la anamnesis. Es muy importante que los pacientes con discapacidad intelectual, que la anamnesis sea muy completa, ¿ya? En donde tenemos que evaluar todos los medicamentos que el paciente pueda estar consumiendo, todas las patologías asociadas que puede tener el paciente y también como algo, una herramienta muy útil es conocer a tu paciente más allá de lo médico. ¿A qué me refiero con esto? A saber, por ejemplo, si el paciente tiene algún animal, por ejemplo, una mascota, o si qué color le gusta, qué color no le gusta, por ejemplo, qué miedos tiene, qué cosas le gustan, qué cosas no, sus dibujos animados favoritos. Ya esto no es necesariamente con pacientes pediátricos, también se aplica a pacientes adultos, ya que si nosotros conocemos un poco más de nuestros pacientes, podemos, algo de lo que les voy a hablar un poco más adelante es hacer un juego con el paciente, que la atención sea basada en el juego, ¿ya? Y esto también sirve para generar confianza con el paciente, ya que si, por ejemplo, lo estamos examinando y de repente le estamos preguntando, oye, ¿y cómo está tu perrito Pupi? Y él empieza a hablar del perrito y cómo está el perrito y mientras tanto nosotros lo estamos examinando. ¿Ya? Entonces sirve también como herramienta de distracción como de confianza hacia los pacientes. Algo súper importante a tener en cuenta es que los pacientes con discapacidad intelectual no son niños eternos, que es lo que se dice muchas veces, ¿ya? Los pacientes con discapacidad intelectual crecen igual que todas las personas, ¿ya? Por lo cual, obviamente, a los pacientes adultos hay que atenderlos como adultos y no tratarlos como niños. Siempre explicar antes de hacer las cosas lo que se le va a hacer al paciente en un lenguaje adecuado para la capacidad del paciente y tomando el tiempo necesario. Si, por ejemplo, el paciente no entendió la primera vez, no entendió la segunda vez, hay que tratar de darle otro enfoque, el cómo le vamos a explicar. Podemos mostrarle en nosotros mismos lo que vamos a hacer o podemos usar alguna otra persona o algún muñeco de ejemplo o buscar imágenes, videos, podemos utilizar el internet para tratar de buscar alguna herramienta de explicación, ¿ya? Pero siempre es bueno anticipar el tratamiento o el examen que vayamos a hacer con los pacientes para que ellos vayan perdiendo el susto. Revisar los antecedentes del paciente ante cualquier duda, preguntarle tanto al paciente como al acompañante, ¿ya? Y bueno, obviamente ante un control inicial, la primera vez, cualquier tratamiento que podamos estar haciendo en el tiempo, identificar si es que hay algún tipo de dolor agudo durante la atención para enfocarnos en ese primero. Luego, el examen físico. Tenemos que considerar, obviamente, el diagnóstico del base del paciente.
Si es que el paciente tiene una discapacidad intelectual leve, es bastante diferente a el manejo de un paciente con una discapacidad intelectual severa o avanzada, ¿ya? También tenemos que tener en consideración si, por ejemplo, el paciente solo tiene discapacidad intelectual o si es un paciente con, por ejemplo, parálisis cerebral, ¿ya? Que podría tener discapacidad intelectual, como podría tener otras comorbilidades asociadas que tenemos que tener en consideración para el examen físico, ¿ya? Explicar el paso a paso de lo que se va a hacer, qué vamos a hacer primero, cuál va a ser el segundo actividad que vamos a hacer, buscando todos signos de miedo y tranquilizar al paciente, ¿ya? Esto es lo que yo les comentaba de considerar el juego como una herramienta de evaluación, tanto en niños como en adultos, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo es el cómo el paciente está haciendo lo que el médico va a hacer luego con él. Mostrarle que no hay dolor, mostrarle las herramientas, mostrarle para qué sirven, cómo se llaman, que las toquen. Ya muchas de nuestras herramientas no son muy estéticamente bonitas, dan un poco de susto, pero normalmente no son generadoras de susto. Además por ejemplo, de las agujas, que sí ya pueden causarle algún daño al paciente, pero por ejemplo las tijeras son algo bastante común en las casas, ya por ejemplo el martillo de reflejo, claro, un martillo suena como un poco más algo malo, algo que cause dolor, pero si uno lo examina con las manos, se los entrega al paciente, el paciente puede dar cuenta que no es algo tan terrible, ¿ya? En caso de dudas, preguntarle tanto al paciente como al acompañante, de nuevo reforzar el tema de la flexibilidad y la creatividad, adaptar su atención a cada uno de los pacientes, a las necesidades de cada uno de los pacientes, siendo que todos nuestros pacientes tengan o no tengan discapacidad intelectual, todos nuestros pacientes son distintos. Luego, la despedida. Una vez terminada la evaluación, siempre agradecerle al paciente. Para ellos también es un esfuerzo estar haciendo. Hay muchos pacientes que tienen miedo de ir al médico. Muchos de ellos nunca se han atendido con médicos ya, así que siempre hacer el refuerzo positivo de que permitieron hacer la atención, ¿ya? Y siempre acompañar obviamente al paciente y al acompañante hacia la salida, despidiéndose del nombre. Un comentario anexo, siempre es importante que nosotros, que el paciente se sienta identificado, que nosotros sepamos el nombre del paciente. Aunque lo estemos viendo todo el rato en la ficha clínica, no importa. El, el- el concepto de que el paciente sienta que nosotros sabemos quién es él y no es un paciente cualquiera, no es el paciente número 3 de nuestra lista de pacientes, no, él es Pepito. Eso genera un impacto muy fuerte en el subconsciente del paciente, ya de todos los pacientes. Entonces siempre es importante tenerlo en consideración y es también ligado a lo que yo les comentaba de conocer a tus pacientes, conocer qué cosas les gusta y qué cosas no, y los pacientes se sienten como alguien valorado, alguien considerado y no simplemente un cliente más que está yendo a ver. Bueno, dentro del manejo de los pacientes, respecto a sus diferentes patologías, vamos a ver las 4 patologías que se vieron en las clases anteriores, ¿ya? Primero que nada, siempre existen mitos referentes a estas patologías. Eh, por ejemplo, dentro de los pacientes con síndrome de Down, es muy común que se diga que son pacientes, bueno, en general los pacientes con discapacidad intelectual todos son considerados como pacientes, eh, o el mito es que son pacientes malos, que se portan mal, que no siguen instrucciones, ya que son pacientes eh, con muy mal comportamiento, ya, y esto sí hay un porcentaje de pacientes que son de difícil manejo, pero no lo son todos, no son la mayoría. Lo que yo les puedo dar
por experiencia es que son pacientes muy sobreprotegidos normalmente por sus familias, eso sí. Es un tema delicado el tema de la independencia de los pacientes con discapacidad intelectual. Las familias también muchas veces dejan de lado cosas eh, que consideran menos importantes por patologías más graves, como por ejemplo, si un paciente tiene una cardiopatía muy grande, van a dejar de lado, por ejemplo, que hagan actividad física, ¿ya? Em, o, por ejemplo, sí son pacientes que hay veces que tenemos que ser un poco más duros con ellos, porque muchas veces sí son pacientes que se les da mucha libertad en las casas y no se les ponen reglas, ¿ya? Pero no por eso son pacientes malos, ¿ya? No es que sean pacientes de mal comportamiento, sino que inicialmente son pacientes un poco más complejos, como les vuelvo a decir, no todos, pero sí varios, eh, lo que se convierte en un desafío para todos los profesionales de la salud que los puedan atender, pero no es un desafío imposible, es un desafío que con paciencia y con cariño se logran solventar. Y lo maravilloso de eso es que muchas veces son pacientes que si uno logra afiatar esa confianza con ellos, son pacientes que siempre te van a seguir, ¿ya? Entonces, como consejo siempre les digo esto, em, paciencia al principio y em, ir adaptando al paciente a su atención. Y con eso van a lograr que todos los pacientes sean muy difíciles de manejo o muy buenos pacientes, se queden con ustedes y logren resultados óptimos dentro de su tratamiento. Bueno, vamos a comenzar con los pacientes con síndrome de Down. Dentro de los pacientes con síndrome de Down, la verdad es que tienen muchas comorbilidades. No todas se presentan siempre. Eh, Hay algunas que son más comunes. Por ejemplo, a ver, sí son pacientes que el 100% de ellos van a tener discapacidad intelectual, ya sea dentro de toda la gama de discapacidad intelectual, desde leve a severa, avanzada, ¿ya? Pero todos ellos van a tener discapacidad intelectual. En general tienen características fenotípicas bastante comunes. eh, Dentro de sus características faciales podemos tener ojos más almendrados, implantación más baja de las orejas, implantación más baja del pelo. Ya tenemos diferentes características. También podemos tener características dentro de las palmas de las manos, por ejemplo, que no presentan tres surcos, sino que presentan solo dos surcos. También son pacientes que generalmente son de menor altura, ¿ya? Son pacientes que también, la mayoría de ellos son más hiperlaxos, ¿ya? Lo cual tenemos que tener mucho cuidado durante las evaluaciones clínicas y muy importante fomentar el tema de la actividad física para fomentar que esta hiperlaxitud no sea dañina para ellos y también nos apoya en el tema de la hipotonía muscular, que es algo muy presente en los pacientes con síndrome de Down, que desde muy chiquititos les cuesta, a los bebés, por ejemplo, tienen un retraso en el desarrollo clásico, se demoran en caminar, se demoran en hablar, se demoran en gatear por esta hipotonía muscular, ¿ya? Entonces, la estimulación temprana con los pacientes con síndrome de Down es muy importante y obviamente la estimulación temprana, como les digo, es muy importante, pero un paciente adulto que no haya tenido esta estimulación también es importante que como médico se detecte esto, se detecte que el paciente tiene esta hipotonía muscular muy marcada, no ha recibido ayuda, entonces debemos saber que es necesario derivarlo a un kinesiólogo, tal vez a un terapeuta ocupacional para que fomente este trabajo muscular. Ujú.
Algo también bastante común son las alteraciones respiratorias. ¿Ya? Son pacientes que generalmente tienen muchos más casos de bronquitis, de neumonías por aspiración, ya eh, tienen más secreciones más espesas dentro de los pulmones, por lo que generan muchas más cuadros respiratorios, son muy común que tengan asma, ya, por lo que también hay que tener cuidado si es que están consumiendo o no corticoides, por ejemplo, o si es que cuentan con algún medicamento SOS, que el más común es el salbutamol, ya. Eh, Así que ahí harto cuidado porque en las fechas de invierno son pacientes bien recurrentes de cuadros respiratorios. ¿Ya? Bueno, siguiendo con los más comunes, obviamente como deben saber, las alteraciones cardíacas son muy comunes. Alrededor del 50-60% de los pacientes con síndrome de Down presentan alteraciones cardíacas congénitas. Esto hace que obviamente tenemos que estar en consideración de si es que es una patología que ya fue tratada, es un paciente que sigue en control con un cardiólogo, consume algunos fármacos o no, ya todas esas cosas las tenemos que tener en consideración dentro de la ficha clínica. Ya dentro de las alteraciones que son un poco más fluctuantes, tenemos, por ejemplo, las alteraciones inmunológicas. Las alteraciones inmunológicas en los pacientes con síndrome de Down se asocian a que tienen un sistema inmune más débil, ¿ya? Esto, bueno, apoyado a las alteraciones respiratorias, las alteraciones cardíacas, tiene como todo se desarrolla para que sean pacientes más propensos a enfermarse de diversas cosas. Eh, por ejemplo, son pacientes que es mucho más fácil que si están expuestos a, por ejemplo, virus como herpes o eh, enfermedades respiratorias, como les comentaba, o si hay alguien que está un poco resfriado o con algún tipo de alteración de salud en su entorno, lo más probable es que el paciente se enferme más rápidamente. Ya en este sentido es muy importante que se tome en consideración el uso, ojalá, de probióticos con los pacientes con síndrome de Down, el uso bueno, el tema de la alimentación con ellos es muy importante para que esta alteración en el sistema inmune se vea un poco más controlado con el consumo constante de vitaminas, de minerales, de una buena alimentación para que ya este sistema inmune alterado no esté tan alterado y estemos lo mejor protegidos posible. Ujú. También presentan alteraciones en la columna vertebral, ya sea una alteración que no es demasiado frecuente, pero es bastante peligrosa, que se llama inestabilidad atlantoaxial, la cual se presenta alrededor de un 15% de los pacientes con síndrome de Down. Generalmente se diagnostica cuando son muy pequeños, cuando nacen, y literalmente, como dice el nombre, es una inestabilidad entre la primera y la segunda vértebra, ¿ya? En donde los pacientes que no presentan esta alteración, eh, este, esta conexión de la primera y la segunda vértebra es una conexión bastante firme, bastante estable. En este caso es muy inestable y por lo tanto genera que el paciente al echar la cabeza muy para atrás o muy para adelante, al hacer movimientos muy extremos con su cuello, puede generar una compresión medular y generar cierto grado de parálisis. No necesariamente una parálisis total y permanente, pero sí tal vez algún adormecimiento de extremidades o algún daño eh, un poco más permanente en el tiempo, ¿ya? Esto, por ejemplo, lo tenemos que tener en consideración si es que el paciente le estamos pidiendo que haga algún movimiento muy extremo, o por ejemplo en pacientes que se vayan a someter a alguna anestesia general.
en donde siempre a los pacientes con anestesia general se les debe intubar, ¿ya? Y para intubar a un paciente uno debe pedir que recline extremadamente la cabeza, tiene que hacer una inclinación muy forzada hacia atrás, por lo que, si es que en el caso de que el paciente presente esta inestabilidad atlantoaxial, va a ser peligroso para él y normalmente esta inestabilidad es contraindicada para cualquier caso de anestesia general. ¿Okay? También son pacientes que pueden presentar epilepsia, también es en un bajo porcentaje, es alrededor de un 20%. O sea, les digo bajo porque hay otras que son mucho más frecuentes, pero es alrededor de un 15-20% de los casos que presentan epilepsia. ¿Ya? Esto lo vamos a hablar un poco más adelante, así que voy a seguir a otro. También son pacientes que presentan una mayor tasa de leucemia, principalmente leucemia ya más en adultos, pero son casos que, por ejemplo, se presentan leucemias a cortas edades, ¿ya? Son leucemias que se asocian más a adultos, pero se presentan, desde a los 50 años, se presentan a los 30. Ujú. Así que ahí también tener harto cuidado. La primera expresión de leucemia, la más importante, por ejemplo, es sangrado gingival, que también es muy ligado a los pacientes con síndrome de Down, ¿ya? Así que ahí tener harta precaución con eso. La demencia temprana también es muy común. Son pacientes que en este minuto tienen una expectativa de vida de alrededor de los 70-80 años, ¿ya? Y con demencia temprana me refiero que en general la demencia se habla sobre los 80 años. En los pacientes con síndrome de Down, estas demencias se presentan a los 40-50 años. ¿Okay? Eso se determina como demencia temprana. También esto es bastante común, también los trastornos oculares es alrededor del 40-50% que presentan trastornos oculares, ya sea miopía, hipermetropía, astigmatismo, toda la gama de trastornos oculares, por lo que si es que el paciente nunca ha sido examinado de la vista, tener consideración que debe tener controles regulares por lo menos una vez al año con algún oculista. Uh-huh. Luego también, bueno, los trastornos auditivos no son muy comunes, alrededor de un 5%, pero también es muy importante, ya que se puede llegar a considerar que el paciente es sordo porque no responde adecuadamente y en verdad es porque simplemente tiene menor audición. O también puede ser que el paciente, por ejemplo, tenga un tapón de cerumen y por eso no esté escuchando. ¿Ok? A ver, como resumen, porque son hartas cosas las que tienen los pacientes con síndrome de Down, también tienen alteraciones gástricas, ¿ya? O sea, es una gama de muchas alteraciones que tenemos que tener en consideración en el minuto en el que el paciente asista. ¿Ok? Siempre con los pacientes con síndrome de Down, como les digo, tienen muchas comorbilidades posibles, ¿ya? Y generalmente si no son los primeros en recibir, por ejemplo, un paciente bebé, ¿ya? Que ahí tienen que empezar a hacer toda la gama de estudios para diagnosticar las posibles alteraciones que tengan. Normalmente si es un paciente que llega con ustedes, ya sea un niño o un adulto, lo más probable es que el paciente sepa sus patologías, ¿ok? Pero también siempre es bueno que tengan en mente que hay algunas patologías que pueden ir apareciendo con el tiempo, ¿ya? Como les comentaba, lo de la demencia temprana, los trastornos oculares, los trastornos auditivos, las epilepsias, ¿ya? Son diferentes cosas que pueden ir apareciendo mientras el paciente va creciendo, ¿ya? Entonces siempre tener en consideración que si un paciente con síndrome de Down llega a su consulta y les dice, mira, sabes que llega el invierno o llega la primavera y sabes que no puedo respirar bien, me cuesta,
o mira, ¿sabes qué? No estoy viendo bien, o me duele constantemente la cabeza porque esfuerzo mucho la vista. Tenemos que estar pensando en, quizás en este momento el paciente puede ser que esté con trastornos oculares, o estoy dejando de escuchar, mira, no sé qué me pasa, puede ser que sean trastornos auditivos, ¿ok? Entonces, siempre tener presente que de base los pacientes con síndrome de Down nacen con ciertas patologías que se diagnostican en el nacimiento, pero que tienen muchas patologías asociadas que se pueden desarrollar durante el crecimiento y durante la vida del paciente, ¿ya? Y tenemos que estar preparados para saber qué hacer, saber si es normal, saber si es esperado, saber a dónde derivarlos, ¿ya? Y obviamente siempre tratándolos como cualquier otro paciente, ya evaluando su nivel de discapacidad intelectual. Y de nuevo les vuelvo a repetir, hablando primero con el paciente y explicándoles todas las cosas, tanto al paciente como a su acompañante por un tema eh, más empático, ¿ya? Pero siempre priorizar al paciente. Luego, los pacientes con trastornos del espectro autista, bueno, este diagnóstico fue generado el 2013, en donde se agrupan diversas antiguas patologías, diversos diagnósticos, como por ejemplo eran los pacientes autistas o los pacientes Asperger, ¿ya? Los pacientes con alteraciones del desarrollo también son diferentes patologías que eran muy parecidas, con con características muy similares, pero con diferentes expresiones de estas mismas características, ¿ya? Y es por eso que se engloban todos estos términos a este diagnóstico único, que es trastorno del espectro autista o TEA. Ujú. Lo cual se diagnostica como una condición neurológica y del desarrollo que aún no tiene una explicación del por qué se genera este trastorno. Hay varias hipótesis, bueno, hipótesis desde que es causada por vacunas, que es causado por la crianza que tienen los niños, ya como algunas teorías un poco más recientes que se relacionan, por ejemplo, con las neuronas en espejo. Entonces hay eh, diferentes hipótesis, pero no hay ninguno aceptado totalmente, ¿ya? Lo que sí tienen que saber de estos pacientes es que, bueno, normalmente son pacientes que el diagnóstico se hace cuando son pacientes muy pequeños, normalmente son niños, infantes alrededor de los 5 o 6 años, pero el diagnóstico inicial, la sospecha de este trastorno se puede ver desde ya un niño, un bebé, ¿ya? Se habla de alrededor de los 6 meses ya que se puede uno tener la leve sospecha de algún rasgo de trastornos del espectro autista. Ujú. En donde, bueno, no todos los pacientes con TEA tienen discapacidad intelectual, hay un porcentaje del que sí, hay otro porcentaje que no, principalmente no tienen discapacidad intelectual. Eh, bueno, antiguamente, voy a derribar un mito, antiguamente se hablaba que los pacientes Asperger, que están dentro de esta gama de pacientes TEA, tenían un coeficiente intelectual más alto. Eh, Se dice últimamente que no es así, que no es que tengan un coeficiente intelectual más alto, sino que son pacientes que se especializan mucho en un tema en particular, eh, por ejemplo, matemáticas. Ese paciente en particular es muy bueno en matemáticas, es excelente en matemáticas, investiga mucho, averigua mucho, te puede hablar años sobre el tema, pero sobre otros temas que no le interesan, que no están dentro de su espectro de interés, no es conocedor.
para nada. ¿Ya? Eso no es que tenga un coeficiente intelectual más alto o más bajo, sino que su interés está más centrado en un tema en particular. ¿Ok? Eh, bueno, los pacientes TEA en general se habla mucho de problemas conductuales, ¿ya? Son niños que normalmente son un poco discriminados, son, les cuesta la interacción social, son pacientes que se habla de que son muy estructurados, son muy cuadrados, que si no se hacen las cosas a su modo, pueden entrar en un colapso, en un ataque que se habla, que es cuando ya se descompensa totalmente el paciente. Son pacientes también que se habla que son muy aislados dentro de su grupo, de su núcleo, no son muy sociables. ¿Ya? Y por lo mismo son pacientes que, como les contaba, son diagnosticados desde muy pequeños, por lo que reciben generalmente mucha ayuda de profesionales, ¿ya? De profesionales desde neurólogos, desde psicólogos, psiquiatras, ¿ya? Terapeutas ocupacionales, que los ayudan un poco a esta relación con el medio. Uh-huh. Que es como les comento, que tienen estas terapias asociadas que les ayudan a su interacción social. Uh-huh. Bueno, las alteraciones sensoriales en general, bueno, hay dos grandes grupos dentro de los pacientes TEA, que son los pacientes hipersensoriales y los pacientes hiposensoriales. ¿Ok? Y es una manera muy útil para nosotros sospechar de algún rasgo de trastorno del espectro autista en nuestros pacientes más pequeños, ¿ya? Primero que nada, les quiero dejar súper claro que nosotros podemos, con esta alteración sensorial, podemos sospechar algún trastorno del espectro autista, ¿ya? Pero no, o sea, a ver, un paciente no por tener alteración sensorial, sí o sí va a tener trastorno del espectro autista, ¿ok? Las alteraciones sensoriales es una característica muy propia de los pacientes TEA, ya que todos los pacientes TEA van a tener alteraciones sensoriales, pero una persona que no presente las otras características de trastornos del espectro autista solamente tiene alteración sensorial, ¿ok? Que eso sí pasa. Hay personas que no soportan ciertas cosas y se alteran con estos estímulos muy fuertes, muy débiles. Eh, y eso simplemente es una alteración sensorial asociada a una falta de estímulo. ¿Ok? En el caso de los pacientes con trastorno autista, nosotros podemos sospechar de algunas características eh, diferentes, ya fuera de la norma, por decirlo así, que nos hagan pensar en que este paciente tiene un trastorno, una alteración sensorial, y si además lo sumamos a las otras características típicas de los trastornos de los pacientes TEA, eh, podríamos pensar y considerar la opción de derivar al paciente a un neurólogo, ya en el caso de que no tengan el diagnóstico. ¿Qué características son estas? Por ejemplo, algún paciente que, por ejemplo, un niño o una niña que tenga el pelo extremadamente largo, ¿ya? Y los papás les relatan a ustedes que es imposible cortarle el pelo, ¿ya? Que no soportan cortarle el pelo, o que no soporta que le corten las uñas, o cuando lo hacen es una rabieta gigantesca, ¿ya? Esas características en un niño generalmente mayor de 4 años es curioso, ¿ya? Es para sospechar. Por ejemplo, otra característica, un paciente que sea un paciente relativamente grande, 4 o 5 años, y no soporte la comida sólida, ya que solamente coma batidos, que no pueda masticar, pero va más allá de la maña,
sino que no es que simplemente no coma la comida dura, pero come galletas, no, sino que no soporta nada duro, ¿ya? Ni galletas, ni dulces, ni nada, ¿ya? También lo otro muy común es que no soporta el cepillo de dientes, ¿ya? Pero como les digo, ahí es un poco difícil la discriminación entre un poco la maña que puede ser a un poco que realmente sea una alteración sensorial. Por eso tiene que ser como eh, bien ejemplificado en el tiempo, y es lo que yo les comentaba. O sea, hay pacientes, hay niños que no quieren comer, que no les gusta, por ejemplo, no sé, no quieren comer comida durante el almuerzo, pero al ratito están comiendo galletas o chocolate o otra cosa. Estos son pacientes que sostenidos en el tiempo no les gusta el estímulo específico, ¿ok? O, por ejemplo, eso son como características muy de pacientes hipersensoriales. Por ejemplo, los pacientes hiposensoriales son pacientes que necesitan un estímulo muy fuerte, ¿ok? Son pacientes que en general son chicos que gritan, ¿ya? O que escuchan música muy fuerte, o que hablan muy fuerte, o que, por ejemplo, si te abrazan muy fuerte, ¿ok? Eso es porque necesitan que el estímulo que les llegue sea mayor. Ujú. En general, esos pacientes, los pacientes hiposensoriales, lo más común en estos pacientes y lo más fácil para ellos es recibir, bueno, en general con los pacientes con trastornos, con alteraciones sensoriales, es derivarlos a un terapeuta ocupacional. ¿Ok? Porque, por ejemplo, los pacientes con hiposensibilidad, eh, es de muy buen tratamiento para ellos el hacerles ropa o, o- o chalecos o algo que puedan tener pegados al cuerpo que les genere esta presión que ellos necesitan. Ujú. Hay muchos casos estudiados y reportados de chicos con mal comportamiento en la casa, en el colegio, pacientes muy rebeldes, que realizando, por ejemplo, se les ponen chalecos con peso, como estos guateros de semillas, pero hecho un chaleco. Se los ponen encima y son pacientes que cambian drásticamente, son pacientes que se comportan mucho mejor, que están más centrados, ya porque su necesidad de estímulo ya está saciada. Ujú. A la inversa, los pacientes con hipersensibilidad son un poco más complejos de atender, ya que son pacientes que un estímulo, eh, no quiero usar la palabra normal, pero un estímulo que para la gente comúnmente no les molesta, a ellos es muy doloroso, porque se expresa que es dolor lo que les causa este estímulo. Entonces, por ejemplo, el cepillarse los dientes para ellos es doloroso, ¿ya? Para ellos el cortarse el pelo les duele, ¿ya? Entonces, este trabajo que tienen que tener con estos pacientes es son pacientes que no les gusta que los toquen, que no les gusta que los miren, que son pacientes bastante complejos, la verdad, sin un tratamiento atrás de ellos, ¿ya? Sin un tratamiento apoyando, porque con un manejo adecuado son pacientes bastante bien portados que logran controlarse, logran encontrar como un sitio de tranquilidad, ¿ya? Pero son pacientes que la verdad es que les toca bastante difícil, ya que el mundo está lleno de estímulos diferentes. Hay un video muy bonito en YouTube, si tienen un tiempo les recomiendo que lo busquen, que es de un niño que va con su mamá a un mall, ¿ya? Y es un chico con TEA y empieza a sentir los pasos de la gente, el aire acondicionado, las puertas de los malls abiertos, abriendo y cerrándose, las conversaciones de las personas.
todo, lo empieza a escuchar todo y uno no se da cuenta, inconscientemente uno no está escuchando todo eso todo el día, pero para ellos ese estímulo es muy fuerte y eso es lo que les molesta. Entonces, imagínense vivir así todo el día. Bueno, y obviamente en el video el chico colapsa y empieza a hacer una pataleta y todos lo empiezan a mirar raro y es como, o sea, el pobre colapsó, ¿ya? Entonces son pacientes bastante poco comprendidos, son muy tildados de mañosos, de malcriados, ¿ya? Pero, pero no es así, si nosotros nos ponemos en su lugar, la verdad es que son pacientes bastante colaboradores, principalmente porque son chicos que viven dentro de ciertas normas, ¿ok? Y como viven dentro de ciertas normas, uno puede incluirse dentro de esas normas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el problema de este chico es que no se corta el pelo, es un ejemplo, súper burdo. Pero nosotros le decimos que una vez al mes, o sea, dentro de la estructura de la familia, se le instruye que tiene que una vez al mes cortarse el pelo. Entonces, esa es su rutina. Ujú. Por ejemplo, dentro de lo médico, nosotros le decimos al chico que cada 6 meses, el día 1 de enero y el día 1 de julio, es un ejemplo, tiene que sí o sí venir al médico a control. Entonces nosotros también nos vamos a estar incorporando dentro de esa rutina normal que tienen los chicos. ¿Ya? Eso es como la gran herramienta que podemos tener con estos pacientes, como son pacientes muy estructurados, es más fácil hacerlo. Como también tienen muchas dificultades con los cambios, obviamente el primer cambio va a ser un poco más complejo, pero introduciéndonos dentro de su rutina es más fácil realizar un tratamiento real y permanente en el tiempo. Bueno, dentro de las características que yo les comentaba que tienen los pacientes con trastornos del espectro autista, además de las alteraciones sensoriales que, como les explicaba, es muy propio de los pacientes con TEA, pero no es exclusivo de ellos, son estas tres características. Si, por ejemplo, ustedes encuentran un paciente con alteraciones sensoriales y además estas tres características, lo más probable es que sea un paciente TEA, ¿ya? Y en ese caso, eh, la derivación debe ser al neurólogo, ¿ok? Luego, por ejemplo, alguna de ellas es dificultad con la interacción social. En general son pacientes que, bueno, la dificultad con la interacción social y la alteración en la comunicación verbal y no verbal va muy ligado. Son pacientes que les cuesta mucho comunicarse con el otro, ¿ya? Es como esta imagen que está al principio. Es como si vivieran dentro de ellos mismos, ¿ya? No es que sean pacientes malos, no es que sean pacientes o personas malas que no se puedan relacionar con el resto, que no puedan tener amigos, que no puedan tener pareja, no, no es así. Simplemente que para ellos va a ser más complejo hacer esto que nosotros podemos considerar algo tan común, ¿ya? Eh, por ejemplo, se habla mucho de que ellos no entienden la ironía, ¿ya? Que son muy reales, ¿ya? Por ejemplo, en estos pacientes nos sirve lo que les comentaba antes de hacer terapia de juego, ¿ya? Para ellos tiene que ser, te voy a poner la aguja aquí, va a estar 5 segundos y la voy a sacar y luego te voy a poner un algodón y así, ¿ya? En general son los que tienen comunicación verbal, porque no todos tienen comunicación verbal, eh, son muy a ese nivel de estructuramiento, ¿ok? Y si uno les cambia este estructuramiento, colapsan, o sea, empiezan como a, ¿qué está pasando? Esto no iba así, ¿ok? Eh, entonces, para ellos es un poco más complejo hacerlo. No es que les sea imposible, sino que les va a costar un poco más de tiempo, ¿ya? Por lo mismo, son pacientes un poco más tímidos,
que pueden llegar a ser agresivos si uno les insiste a hacer algo, ¿ya? Y como les comentaba, hay algunos que tienen comunicación verbal, o sea, que hablan normalmente sin ningún problema. De hecho, tienen muchas veces una comunicación muy fluida, muy instruida. Pero hay otro rango que no hablan, eh, que no, que pese a todos los estímulos posibles no logran hablar, no desarrollan comunicación verbal, pero por ejemplo pueden generar algunos sonidos, algunas gesticulaciones que no impide que se comuniquen de otro modo. ¿Ya? No, no por no tener comunicación verbal no se van a lograr expresar y entender su entorno. ¿Ya? Simplemente va a ser un poco más complejo para ellos comunicarse y es con estos pacientes que es muy útil el uso de pictogramas, el uso de comunicaciones aumentativas. Uh-huh. Bueno, otra característica muy común, o sea, muy común, es propia de estos pacientes, son los comportamientos restrictivos y repetitivos. Esto en sí es una gran herramienta para nosotros, porque los comportamientos restrictivos y repetitivos son algún movimiento, principalmente algún movimiento que hagan estos pacientes, que lo hagan eh, constante en el tiempo y varias veces. Por ejemplo, es súper común y es como el típico caso de un paciente que se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás. ¿Ya? Eso es como el más histórico, pero no es el único. Ya puede ser que esté moviendo la pierna, por ejemplo, o puede ser que repita ciertas palabras, ya, o que se frote las manos, o que se toque el pelo, ya, o que haga algún sonido con la boca, ¿ok? Lo importante es que es algo específico, o sea, no es que un día se toque el pelo, al otro día se mueva las manos, no, es que siempre esté todos, o sea, continuamente en el tiempo sea tocarse el pelo o tirarse el pelo, ¿ya? No es que lo esté haciendo todo el rato, en general lo hacen, y esto es lo importante, lo hacen cuando están empezando a estresarse, ¿ya? A generar estos estímulos que los empiezan a colapsar. Y lo hacen porque este comportamiento restrictivo y repetitivo se habla mucho que les genera tranquilidad, ¿ya? El problema es que si este estímulo nocivo para ellos no cesa, el siguiente paso ya es el colapso, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Identificar este comportamiento restrictivo y repetitivo y cuando nosotros notemos, y se lo podemos preguntar a los padres, se lo podemos preguntar al acompañante, o lo podemos estar viendo nosotros, eh, cuando nosotros empecemos a ver que este comportamiento está empezando a aparecer, debemos o suspender la atención o preguntarle al paciente cómo se siente. Tal vez darle unos minutos para que se tranquilice, ¿ya? Y terminar la sesión o simplemente detenernos y continuar la sesión siguiente. Uh-huh. Entonces, por eso es muy útil para nosotros tenerlo identificado, porque estamos dándonos cuenta de que el paciente está como ya en su límite, paremos, descansemos un rato, veamos cómo estamos y evaluamos si seguimos o no. Uh-huh. Bueno, luego los pacientes con epilepsia. En general, la epilepsia se define como una enfermedad del sistema nervioso debido a la aparición de actividades eléctricas anormales en la corteza cerebral que provoca ataques repentinos y pérdidas del conocimiento. Uh-huh. Bueno, hay bastantes tipos de crisis epilépticas. Las más comunes son estas tres, que puede haber una mezcla de algunas en donde ya derivan con otros nombres, pero las clásicas son estas tres: la tónica, la clónica y la ausencia. Las primeras dos clínicamente son muy fáciles de diagnosticar. La ausencia generalmente es diagnosticada más con exámenes,
con exámenes de actividad cerebral, ¿ya? ¿En qué consiste en cada una de ellas? La crisis tónica es donde el tono muscular aumenta y el paciente queda totalmente rígido, ¿ya? Hay casos de pacientes en donde otras personas han intentado mover al paciente y llegan a fracturarles huesos por la gran tonicidad muscular que existe, ¿ya? Entonces son pacientes que en general quedan totalmente rígidos, ¿ok? Luego está la clónica, que es la que convencionalmente se conoce como convulsiones, en donde los músculos sufren clonías, que son los espasmos involuntarios, en donde el paciente se empieza a mover sin control, que son las convulsiones. Las ausencias, como yo les explicaba, son mucho más difíciles de diagnosticar clínicamente. ¿Por qué? Porque el paciente eh, queda burdamente pegado, queda mirando al infinito, no responde al estímulo verbal o al estímulo sensorial, y luego de unos segundos, unos minutos, el paciente vuelve como a despertar. Ujú. Por lo que es un poco más difícil, uno no sabe si ya es porque el paciente se quedó pensando en algo. Hay diferentes como posibilidades, pero el único diagnóstico claro es con un estudio de actividad eléctrica cerebral. ¿Ok? Hay hay otras posibilidades. Por ejemplo, las crisis tónicas o las crisis clónicas no necesariamente son de todo el cuerpo. Hay veces que, por ejemplo, se tienen clonías de manos, ¿ya? Por ejemplo, o de alguna pierna, como parecido a esta patología. Eh, no, lo siento, no la recuerdo en este minuto, pero esta que genera temblores en las extremidades, eh, también es una posibilidad de crisis epiléptica que también pasa bastante desapercibida, pero como les explicaba al principio, las más clásicas, las más comunes y de donde derivan las otras son estas tres. ¿Qué debemos tener en consideración con un paciente con epilepsia? Primero, la anamnesis debe ser absolutamente completa, ¿ya? Y esto va más allá de sabernos el nombre, los remedios, la patología. Esto es conocer al paciente y sus crisis epilépticas al revés y al derecho. ¿Por qué? Por ejemplo, debemos saber qué tipo de crisis tiene el paciente, ¿ya? Si el paciente tiene normalmente crisis tónicas, crisis clónicas, o si tiene ausencias, o si tiene una mezcla de ambas, o se expresa con un tic en el ojo, o variadas, ¿ya? ¿Cómo se expresa normalmente en el paciente? ¿Por qué? Porque un cambio, normalmente el paciente tiene solo un tipo de crisis. Si tiene otro tipo de crisis, eso ya es indicativo de una evolución en su epilepsia y hace que sea requerido que nosotros llamemos a la ambulancia cuando el paciente está teniendo esta otra crisis. ¿Ok? ¿Qué tenemos que saber también? Obviamente, qué medicamentos está tomando, si se los está tomando, ¿ya? Porque esta patología es una patología que puede durar años, ¿ya? Las personas pueden vivir con esta enfermedad. Hay otros que no, hay otros que se cesan durante un tiempo y ya se dan de alta, entre comillas, pero hay otros que siguen constantemente. El problema es que hay veces que son pacientes que en 5 años no han presentado ninguna crisis,
y deciden dejar de tomarse sus medicamentos porque según ellos están sanos, ¿ya? Se dejan de tomar los medicamentos y comienzan las crisis, ¿ya? Entonces es muy importante que también nosotros corroboremos que se están tomando los medicamentos, que están asistiendo a sus controles con el médico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que saber si el paciente presenta un aura o un hormigueo previo a la crisis, ¿ya? Que no todos los pacientes presentan auras, pero hay algunos que sí, entonces debemos saber si es que este paciente los presenta para que nos avise. Debemos saber, por ejemplo, qué genera, qué gatilla estas crisis. Hay en algunos pacientes que tienen algún tipo de gatillante, hay otros que no, pero principalmente sí existe algún estímulo que los pueda gatillar, ¿ya? Entonces, por eso debemos conocer todo referente a la patología del paciente. Ujú. Debemos saber, por ejemplo, cuándo fue la última, todo, 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 todo. Luego, existen los que se llaman epilepsias refractarias, que son un poco más complejas, ya que son epilepsias que, pese al consumo de medicamentos, al control, se toman todas las precauciones necesarias para evitar las crisis, estos pacientes continúan con su crisis epiléptica, ¿ya? Son bastante difíciles de sostener en el tiempo para el paciente, porque pese a todo lo que se haga, el paciente continúa con sus crisis. Y normalmente ahora se está hablando de que son casos de pacientes que presentan crisis muy largas, o sea, historia de crisis de epilepsia muy larga, y que ya han generado cierta tolerancia a los medicamentos, al tratamiento convencional, ¿ya? Y normalmente son pacientes que terminan optando por terapias mucho más drásticas o terapias más alternativas. ¿Qué puede pasar posterior a un episodio de crisis de epilepsia? El paciente puede presentar amnesia, puede no acordarse de nada, que es lo más común. Genera obviamente muchas veces ansiedad porque el paciente no sabe qué pasó, simplemente estabas caminando en un momento y te despiertas en el suelo o te despiertas tirada en cualquier lado, ¿ya? Entonces obviamente genera mucha ansiedad. También hay casos de reportes de dolor de cabeza y de parálisis temporal de principalmente caras o extremidades, ¿ya? Que obviamente dura cierto tiempo y luego desaparece, pero hay reportes de ello. Los tratamientos que hay para la epilepsia, no hay una cura total. En general hay pacientes que posterior a cierto periodo sin crisis y después de estudios y todo se les da de alta, que también va en comillas, porque continúan en tratamiento, continúan en controles, pero mucho más espaciados, ¿ya? Eh, pero como cura total no existe, ya que estos pacientes que les comentaba siempre se mantienen bajo control. Bueno, existen tratamientos con medicamentos, que es lo más convencional. Existen las cirugías, existen dispositivos que se ponen que se ponen en el cerebro para evitar estos estímulos, estas actividades eléctricas anormales. Y también recientemente hay algunos estudios de cambios de dieta, ¿ya? En donde se han visto resultados variados. Yo tengo algunos pacientes con muy buenos resultados respecto al cambio de dieta, en donde se habla de la dieta cetogénica. Desconozco más del caso, pero sí he leído varios estudios que hablan que sí, el cambio de dieta a una dieta cetogénica genera una disminución y una desaparición de las crisis epilépticas, pero todavía no he encontrado ningún estudio que me explique el por qué, ¿ya? Pero sí existe, y tengo casos de pacientes que lo han hecho y efectivamente cesan las crisis epilépticas. Bueno, acá les puse dos cuadritos, que esto viene eh, de la Liga contra la Epilepsia.
es un grupo es una institución mundial, no es solo de acá de Chile, que, bueno, además de vender fármacos a menor precio, tanto para la epilepsia como para otras enfermedades, vende medicamentos mucho más asequibles, eh, pero también genera cursos y capacitaciones para profesionales, para familias, tanto cursos de capacitación como de ayuda, ¿ya? Así que es bastante útil como grupo de apoyo para las familias y para los pacientes que presentan crisis epiléptica. ¿Okay? El de la izquierda es una guía, una, una pauta de qué hacer si es que si tenemos un paciente en la consulta que presenta alguna crisis epiléptica o si, por ejemplo, encontramos un paciente, una persona en la calle que está sufriendo una crisis. ¿Okay? El primero se habla de no sujetar al paciente y retirar cualquier objeto que pueda estar alrededor de él que se pueda golpear. Colocar al paciente de lado siempre que sea posible. Esto es importante relacionado con las crisis, por ejemplo, las crisis clónicas, las crisis tónicas, en donde, por ejemplo, el paciente se empieza a convulsionar eh, y nosotros lo ponemos de lado y en esa convulsión el paciente, por ejemplo, nos golpea muy fuerte, en donde nosotros nos ponemos en peligro, también es un poco más difícil. O si es un paciente que está en una crisis tónica, en donde eh, está tan eh, contracturado, esa es la palabra, que no lo podemos mover sin posiblemente causarle un daño, hay que dejarlo en la posición en la que está. No introducir nada en la boca. Antiguamente se hablaba de colocar una madera o un bloque entre los dientes para que no se mordiera la lengua o poner medicamentos también. Todo eso está prohibido hace mucho tiempo ya que está totalmente eh, desmentido que alguna cosa va a pasar, ¿ya? Aparte de eso, también es porque le podemos causar más daño al paciente. Ujú. No dejar solo al paciente hasta que recobre el conocimiento, principalmente la, por lo que les comentaba de que la mayoría de los pacientes, si es que no todos, presentan amnesia al salir de esta crisis. Y bueno, controlar la crisis, el tiempo durante la crisis, ya que si pasan más de 5 minutos de una crisis, hay que llamar a la ambulancia. Ahora, la de al lado de la derecha es cuándo llamar a una ambulancia. La primera es si es que la primera crisis de la persona, obviamente. El que les comentaba que si es que es un paciente con epilepsia conocida, pero está teniendo una crisis distinta o que haya durado mucho tiempo. Uh-huh. Sí, bueno, el enfermo de epilepsia no está tomando sus medicamentos, también es importante. Si es que la crisis epiléptica está asociada a un proceso infeccioso o a una fiebre alta. Fiebre alta se refiere a sobre 40 grados generalmente. Uh-huh. ¿Por qué es esto? Es porque puede ser que sea un paciente con diagnóstico de epilepsia o un paciente sin diagnóstico de epilepsia y está sufriendo una epilepsia por primera vez o está teniendo una epilepsia de las que siempre tienen. Pero si se asocia a un proceso infeccioso o acompañado de la fiebre, normalmente esta crisis es producida por estos dos casos, ¿ya? Y no se considera como una crisis propiamente tal. Igual se mantiene en control al paciente y se le considera como potencial paciente epiléptico, pero no es tan estricto el control como un paciente realmente diagnosticado como paciente con crisis epiléptica. Ujú. Bueno, de hecho esto es bastante común, principalmente la fiebre en niños muy pequeños. En niños menores de 10 años es súper común y es como la gran posibilidad de que en fiebres muy altas convulsionen, principalmente convulsiones, tengan crisis crónica. ¿Okay?
Bueno, si después de 1 minuto finalizada la crisis no inicia la respiración, obviamente tenemos que hacer respiración asistida y llamar a la ambulancia. Si el enfermo se lastima durante la crisis y si tiene una crisis tras otra, sin recuperar la conciencia, también es motivo de llamar a ambulancia. Luego, para finalizar, los pacientes con parálisis cerebral es diagnosticado, o sea, la definición es un daño en un cerebro no desarrollado. Normalmente se habla que es un daño que se genera, que puede ser causado durante el embarazo, durante el parto y hasta alrededor de los 3 a 5 años. Ya, hasta ahí se habla como un daño en un cerebro no maduro. Ujú. Y bueno, según estudios, la causa más frecuente de parálisis cerebral es por asfixia durante el parto. Bueno, tenemos varias características de los pacientes con parálisis cerebral. No todos, bueno, a ver, dentro de las clasificaciones que hice, dentro de las alteraciones musculares, bueno, existen alteraciones de movimiento, eh, ya que se les es difícil generar algunos movimientos debido a sus parálisis. Pueden tener espasmos musculares. De hecho, normalmente es muy común que estos pacientes tengan estas distonías, en donde pasa mucho que el paciente, uno le pide que haga algo, por ejemplo, que recoja una pelota, por ejemplo, y tenga cierto grado de parálisis en los miembros superiores, y cuando lo está haciendo, genera ciertos espasmos para lograr ese movimiento. ¿Ya? En general se habla harto de eso. Pueden tener hipo o hipermovilidad. ¿A qué se refiere esto? Y se ve muy relacionado con el nivel de estímulo que tenga el paciente, porque si son pacientes que son poco estimulados, son poco desarrollados, van a tener generalmente atrofia muscular. En cambio, si son pacientes muy estimulados, van a tener una movilidad que no se llama hipermovilidad, sino que es una movilidad más eh, controlada, una movilidad más dentro de la norma. Ujú. Y bueno, obviamente pueden tener parálisis parcial o total de los diferentes músculos afectados. Dentro de su desarrollo físico general, normalmente tienen un crecimiento más lento, pueden llegar a tener una menor estatura de lo esperado dentro de los estudios, porque todos los niños tienen cierto como rango de crecimiento establecido dependiendo de sus padres, dependiendo de la genética. En estos casos, los pacientes con parálisis cerebral generalmente tienen una talla un poco menor, pero no es una talla excesivamente menor, ¿ya? Generalmente se habla de que por el poco estímulo de los músculos, crecen un poco menos. Ujú. También presentan dificultad del lenguaje, dificultad del aprendizaje, eh, y bueno, también alteraciones del habla. Esto no necesariamente es porque tengan discapacidad intelectual, no todos tienen discapacidad intelectual, si hay un porcentaje alrededor del 40% de los pacientes con parálisis cerebral que presentan discapacidad intelectual, pero no son todos. Y esta alteración del habla y la alteración del habla principalmente es por el compromiso muscular que todos los pacientes con parálisis cerebral tienen a nivel de músculo de cabeza y cuello. ¿Ok? Eso se presentan todos. Pueden tener compromiso de solo la extremidad superior derecha, pero igual van a tener compromiso de la musculatura de cabeza y cuello. Uh-huh. Y esto nos genera alteraciones del habla, ¿ya? Y bueno, dentro de las dificultades del aprendizaje, principalmente está ligado a que son pacientes que al tener dificultades del habla, se comunican de manera más compleja. Por lo que antiguamente se hablaba de que todos los pacientes con parálisis cerebral tenían discapacidad intelectual, y no es así, ¿ya? O sea,
es más que nada por un tema de educación, de educación escolar, ¿ya? Que presentan esta dificultad del aprendizaje, pero son pacientes que con la educación adecuada logran todo lo que cualquier persona sin parálisis cerebral podría lograr. O sea, tengo pacientes, de hecho, y familiares que tienen parálisis cerebral y van a la universidad, trabajan, ya, o sea, tienen un desarrollo dentro de lo establecido, eh, totalmente no diferente al resto. Ujú. Bueno, otras características que pueden presentar son, por ejemplo, la disfagia. La disfagia es la alteración en el acto de deglutir. ¿Okay? Y esto principalmente se asocia mucho a este compromiso muscular que yo les hablaba de la musculatura de cabeza y cuello. Esta disfagia normalmente se trata cuando ya es muy persistente y son pacientes que, por ejemplo, presentan neumonías por aspiración constante a repetición. Se trata con una gastrostomía en donde se le coloca un botón de gastrostomía al paciente y es alimentado a través de ese botón. Este botón es, o sea, la gastrostomía, para los que no la conocen, es un botón que se coloca un agujero que conecta directamente eh, el exterior con el estómago. Lo conectan directamente y se tapa, ¿ya? Por eso es un botón. Entonces la comida se le entrega al paciente totalmente papilla, se entrega por ese botón, entonces el paciente no tiene que deglutir, ¿ya? Esa es una posibilidad. También se presenta alrededor del 20% de los pacientes con parálisis cerebral pueden presentar epilepsia, ¿ya? Eh, también presentan bruxismo, alrededor del 60% de los pacientes con parálisis cerebral presentan bruxismo. Bruxismo como el hecho de desgaste dentario, ¿ya? Y esto se debe a principalmente las alteraciones en la musculatura de cabeza y cuello, ¿ya? Donde se generan espasmos eh, disociativos y generan estas contracciones musculares alteradas. Y también eso se debe a que genera aumento de la salivación, ¿ya? Eh, que también es por la contracción involuntaria de las glándulas salivales. ¿Ok? Estas últimas dos características se pueden tratar y se postula que se puede tratar con toxina botulínica. Ya el bruxismo haciendo inyección de toxina botulínica a los músculos comprometidos y el aumento de la salivación es haciendo la inyección hacia las glándulas principalmente submaxilares. Es un tipo de tratamiento que está en bastante boga en este momento, están desarrollando bastantes tratamientos para esto. El problema de este tratamiento en particular es que la toxina botulínica tiene, bueno, tiene su vida útil y tiene una alta tasa de tolerancia, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? De que la primera inyección normalmente dura alrededor de 6 meses, tiene 6 meses de duración, y luego empieza a disminuir su efectividad y el paciente debe volver a inyectarse toxina botulínica. Y el problema es que al generar tolerancia, con el paso del tiempo, en vez de durar 6 meses, va durando 5, 4, 3 y así. ¿Ok? Entonces, en general, se recomienda el uso de toxina botulínica ya cuando es muy excesivo, por ejemplo, el aumento de la salivación o el bruxismo. ¿Okay? Bueno, dentro de la parálisis cerebral existen son las cuatro más comunes, las clasificaciones. La monoparesia, que es cuando afecta solo un
miembro, que lo más general es que sea un brazo, un miembro superior. Ya la diplegia es cuando afecta las piernas, ambas piernas. La hemiplegia es cuando afecta solo la mitad del cuerpo, ambas extremidades, pero la mitad del cuerpo. Y ya la tetraparesia es cuando es las 4 extremidades. ¿Ok? Esto siempre considerando que musculatura de cabeza y cuello está siempre comprometida en los 4 casos. ¿Ok? Dentro del tratamiento de la parálisis cerebral no hay ninguna cura para esta patología. En sí, el objetivo del tratamiento es ayudar a la persona a ser lo más independiente posible, ¿ya? Como les explicaba, son pacientes que en su mayoría no tienen compromiso neurológico, no tienen compromiso no tienen discapacidad intelectual, por lo que con el estímulo y el apoyo adecuado son pacientes que logran realizar eh, una vida bastante común, bastante completa. Pero de todos modos son pacientes que siempre se estimula mucho la independencia de ellos mismos. Ujú. Y obviamente el trabajo para ellos es muy multidisciplinario. Si les llega algún paciente con parálisis cerebral, identificar cuál es su necesidad, si es que presenta o no discapacidad intelectual, también es muy importante para discriminar el uso la derivación, perdón, no el uso, la derivación a fonoaudiólogo siempre es muy importante para principalmente estimular su comunicación verbal. La derivación a kinesiólogo también es muy importante para fomentar el estímulo muscular del cuerpo. Eh, Principalmente son pacientes tratados en la Teletón, en donde se estimula constantemente el tema muscular, ¿ya? Así que es como bien de cátedra el derivarlos a la Teletón, ¿ya? Y ahí ya cualquier otra afección, siempre tener cuidado con el tema de la disfagia, como les comentaba, respecto a las neumonías por aspiración, siempre hacer exámenes eh, de estudio pulmonar para identificar que no tenga fluidos y evaluar la posibilidad de la necesidad de gastrostomía en algunos casos. Y también el tema de la posición en la silla, ya que normalmente son pacientes usuarios de silla de ruedas, por lo que para no fomentar malas posiciones dentro de su vida diaria, es súper importante el estudio con kinesiólogo y con terapeutas ocupacionales para mejorar su posición en la silla de ruedas. Ujú. Bueno, eso es la clase de hoy día. Espero que les haya quedado claro y les haya dado algunas herramientas básicas para la atención a diferentes pacientes con discapacidad intelectual. Cualquier consulta nos estaríamos viendo ya el día jueves de esta semana y las dudas van a ser respondidas ahí. ¿Sí? Muchas gracias, que estén muy bien.